que en algunos casos tenemos que memorizar, en otros tenemos que entender, porque se hace necesario, Padre Celestial. Yo te ruego que bendigas estas 3 clases que vamos a ver el día de hoy y que tu mano pues, sea sobre nosotros, iluminándonos, haciéndonos ver, abriéndonos los ojos para entender tu palabra. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Y quizás, ¿verdad? También uno allí le falta, pero si el Espíritu Santo está haciendo una obra de iluminación a causa de la ceguera personal y de las tinieblas, entonces es una obra doble. Por un lado, ilumina al individuo que está en ceguera e ilumina las tinieblas para que pueda verse. En el caso del incrédulo, para que entienda 3 cosas: pecado, justicia y juicio. Y por otro lado, para entender la Biblia. O sea, la iluminación, el hecho de que se encienda la luz, no es para que nosotros veamos, ¿verdad?, la casa de enfrente, no. Es para que nosotros entendamos la Biblia. Que el Espíritu Santo nos abra los ojos, primero, ilumine nuestro entorno y podamos entender la Biblia. Que es exactamente lo mismo que ocurre con un incrédulo, es que el incrédulo está limitado a el plan de salvación, llamémosle así. Eso es todo lo que puede entender. No va a haber iluminación en otro sentido hasta que no sea salvo. Pero una vez que es salvo, necesita iluminación para entender la Biblia, de tal manera que alguien que no es salvo puede leer y releer la Biblia 1000 veces y no lo va a entender, no lo va a ver. No le va a servir de nada. Al final va a pensar lo que quiera y a creer lo que quiera y no le va a dar al clavo porque está ciego, y aun si pudiera ver, hay tinieblas. Y aunque no hubiera tinieblas, pero está ciego, no puede ver. El asunto es que es doble. ¿Qué parte de eso? O sea, si no lo comprenden, ¿sabe qué, pastor? No le entendí nada, vénganos de nuevo. Y voy de nuevo. Pero nadie puso lo que debería de poner allí. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a continuar entonces con lo que estábamos viendo de vitalidad. Estamos en la vitalidad, lo que quiere decir, lo que significa, básicamente que la Biblia está viva. ¿Ok? En cuanto a las tareas, si me las pueden entregar las tareas. Yo recibí 2 nada más hasta ese rato que revisé. Había 2, pero no importa, si están allí, están ahí. Los que no lo mandaron al correo me lo pueden entregar ahorita para revisar. Claramente yo les dije que en el Salmo 119 había 7. El Salmo 119 no tenía 1, tenía 7, lo cual implicaba que tenían que leer el Salmo 119 y encontrar 7 atributos. Nada más en el Salmo 119. Yo les dije que los versículos del Nuevo Testamento ya estaban dados, o sea, ya venido. Eran 17 en total. Básicamente tenían que buscar 14, 7 en el Salmo 119 y 7 en el Salmo 19. Y lo repetí, se los dije, ahí están. ¿Alguien más que haya hecho la tarea? ¿No? Muy bien. Ese es el punto, otra vez. Al momento, a lo mejor hay más tareas, pero ahorita nada más hay 4. ¿Para qué las dejo? ¿Para qué les dejo tareas si no la van a hacer? Bueno, pues pareciera que estamos jugando, pero yo voy a cumplir con mi parte y allá ustedes si quieren cumplir con la suya. La Biblia, al tener vitalidad, tiene efectos. O sea, hablábamos de la diferencia entre el hierro que puede haber en la tierra y una bacteria. El hierro no va a tener un efecto en nosotros mientras nosotros no interactuemos con él. Pero por otro lado, independientemente de lo que nosotros querramos hacer, las bacterias van a tener un efecto en nosotros porque están vivas. Muy bien. La palabra de Dios tiene vitalidad, está viva, y al estar viva tiene un efecto.
El primer caso de efecto que debemos de observar, ¿verdad? Número 1, es el poder sobre los incrédulos. El poder sobre los incrédulos. El poder sobre los incrédulos. O también podríamos llamarles inconversos, o también podríamos llamarles no salvos, gentiles no. Aunque se puede usar la palabra en ese sentido, pero gentiles apela más a aquellos que no son de Israel, ¿verdad? Desde Israel y los gentiles. Muy bien. Romanos 10:17, segunda de Timoteo 3:15, hermano Wilfrido, segunda de Pedro 1:4 y hermano Jaciel, Salmo 19:7. Muy bien, ahora tenemos que recordar que la palabra de Dios, al tener vitalidad, va a tener un efecto sobre los inconversos y sobre los creyentes, que va a ser el punto número 2, pero vamos primero acá. Pero tiene por fuerza que estar relacionado, en el caso de los incrédulos, a que haya un creyente que esté usando la Biblia ante un incrédulo. No va a ocurrir que un testigo de Jehová, supongamos que un testigo de Jehová está usando la Biblia y le está explicando a otro incrédulo, le está explicando a otro la Biblia, y entonces hay una iluminación, hay un entendimiento. No va a ocurrir. Y no va a ocurrir porque en ese caso hace falta un ingrediente fundamental para que eso ocurra. ¿El Espíritu Santo? El Espíritu Santo. No está el Espíritu Santo ni en el que está oyendo, ni en el que está explicando. Pero pongamos en esta situación, ¿verdad? Donde tenemos a un incrédulo, y por otro lado tenemos aquí a otro incrédulo. No hay ninguna posibilidad de que entre ellos, por más inteligentes y listos que sean, ¿verdad?, al leer la Biblia, pueda haber algún efecto. No lo hay, porque aquí no hay nada, aunque esta sea la palabra de Dios. Pero cuando uno de estos dos en su corazón tiene a Cristo, cuando uno de estos dos es salvo, ya sea el incrédulo hablando de la Biblia al creyente, o el creyente hablando de la Biblia al incrédulo, entonces el Espíritu Santo interviene. Cuando este incrédulo me empieza a decir a mí que el infierno no existe, el Espíritu Santo, usando la Biblia, me hace entender y ver que esta persona está equivocada y que lo que me está diciendo está mal. A menos que este creyente, a causa del pecado, esté en ceguera espiritual. Entonces va a una iglesia de la luz del mundo y dice: ¿es lo mismo? ¿Es lo mismo? O va a una iglesia apostólica y dice: ¿es lo mismo, pastor, que aquí? Esa es una iglesia apostólica. Ustedes lo han visto cuando vienen: no, fue una iglesia cristiana, adventistas del séptimo. Esos no son cristianos. No son. Pero a mí me parece lo mismo. Bueno, a alguien le puede parecer lo mismo, ¿verdad?, la cola de un elefante y una serpiente si está ciego. Les puede parecer lo mismo un tigre y un leopardo. Y es más, les puede parecer lo mismo una estrella y un planeta. Pero cuando uno ve, como debe de ver, se da cuenta que son cosas totalmente diferentes. Las estrellas son soles y los planetas son gaseosos o son sólidos, o de las dos. Y son cosas diferentes. Pero eso no va a ocurrir sin el intermedio. Ahora, la palabra de Dios por sí misma está viva, tiene vitalidad.
De otra manera no haría lo que hace. O sea, el Espíritu Santo no agarra un látigo y le da de latigazos a las personas. El Espíritu Santo toma la Biblia, que está viva, ¿verdad? Y la usa. Entonces, Romanos 10:17, lo lees, hermano, y me dices qué efecto tienen los incrédulos. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Correcto, muy bien. ¿Qué poder tiene la Biblia sobre los incrédulos? Darles la luz para entender. ¿No? La fe. Ok, produce fe. Letra A, produce fe. Tiene que ser. O sea, la persona está oyendo lo que Dios le dice y la persona va a tener que creer o no creer. Así es que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios, al tener vitalidad, produce en las personas fe. Nadie más tiene ese poder, esa capacidad. O sea, yo no puedo empezar a decirles y hablar de mis experiencias y que la persona tenga fe a raíz de que yo le platiqué mis experiencias. Eso es un testimonio. Pero los testimonios no sirven para producir fe. ¿Por qué? Porque si yo no estoy... Ahora, si me pongo a usar la palabra de Dios, ¿verdad? Durante mi testimonio, entonces estoy testificando, no estoy contando. A ver, mi anécdota sería, cuando yo era joven, ¿verdad? Me divertí mucho y a pesar de que andaba mal, en la iglesia encontré respuestas. Y la persona dice, ahora yo tengo también fe como tú. No, eso no va a pasar. Porque no he usado la palabra de Dios para decir lo que en mi vida hubo. Pero si uso la Biblia, entonces la palabra de Dios, al tener vitalidad, produce en los incrédulos fe. Segunda de Timoteo 3:15. Segunda de Timoteo 3:15. ¿A quién se le encarga? Hermano Mar, adelante, si lo lees. Segunda de Timoteo 3:15. Y que desde la niñez ha sido la Sagrada Escritura, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Correcto, muy bien. Aparece nuevamente la fe, según ese versículo, ¿qué nos está, qué produce, qué genera en el incrédulo? Entender. Entendimiento. Entendimiento. Eso es lo que produce o genera la palabra de Dios y que desde tu niñez has entendido, has comprendido. No estoy grabando aquí. No tiene pila, está apagado. Lo prendí, le piqué. Bueno, ya, no te... Bueno, no importa, ya está. Sí, pero se apagó, no sé por qué, a lo mejor al echarme la bolsa. Bueno, genera entendimiento. Ahí está, ¿verdad? Como lo dice. Es decir, que el incrédulo, la Biblia, al tener vida, hace entender a la persona lo que está oyendo. Así que, más allá de nuestros esfuerzos, que sí debemos esforzarnos, y más allá de nuestras capacidades, que sí debemos de capacitarnos, está también el Espíritu Santo. Muchas veces sucede que el predicador está predicando de un tema, pero el Espíritu Santo le habla de otro asunto al creyente que ahí está sentado escuchando la predicación y que pasa al frente y toma una decisión que no tenía que ver directamente con la predicación, pero que el Espíritu Santo usó, aunque estoy poniendo el ejemplo de los creyentes, ¿verdad? En este caso es los incrédulos. Los incrédulos pueden entender que son pecadores, pero por la palabra de Dios, nada más. Por la palabra de Dios, ¿no? Genera entendimiento. Siguiente, segunda de Pedro 1:4. Segundo de Pedro 1:4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción
corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Muy bien, ¿qué produce? Les voy a ayudar porque eso está difícil. Una expectativa. Produce expectativa. ¿Qué quiere decir esto? El versículo lo está diciendo, no nos vamos a ir por el lado de la exégesis del versículo, sino por la explicación directamente, ¿no? Por cuestiones de tiempo. Si ustedes sirven al Señor con fidelidad, van a recibir en el cielo galardones. Esa verdad debe de producir expectativa. O sea, estoy esperando algo. Salud, estoy aguardando algo. Y eso es lo que produce la palabra de Dios al estar viva en un incrédulo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué sigue? ¿Qué más hay? ¿Es usted pecador? Ok, soy pecador. Y ese "y" es fundamental para que alguien pueda no solamente ser salvo, sino querer saber. Si uno no viene expectante a la iglesia, lo más seguro es que se vaya como vino. Pero debe de venir expectante. A ver, el estudio bíblico de Romanos, ahora qué, por dónde nos va a llegar, por dónde va a sacar, qué va a hacer. Domingo en la mañana siempre no tengo idea qué irá a predicarse, qué irá a pasar, qué va a ocurrir. Sin eso no hay manera de ir adelante en nada. La expectativa. ¿Qué sigue? La esperanza. ¿Qué va a pasar? Bueno, al final, esta también puede ser una expectativa. Al final esto tiene que terminar, definitivamente. Y esa es una buena expectativa. Esto tiene que terminar y tarde o temprano va a terminar. De hecho, la expectativa de un enfermo terminal es, bueno, esto que ya que se acabe, ¿no? Pero hay algo, cuando no hay ese algo, no hay razón de seguir. Y la palabra de Dios nos da eso. Vamos a la letra D. Salmos 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Muy bien, ¿qué produce? Un cambio, Transformación es la palabra. Produce transformación. Ustedes dirán, bueno, es que eso es lo que hace el Espíritu Santo. No. Lo hace la palabra de Dios. Entendamos esto. Aquí está la palabra de Dios. ¿Ok? Pero no la podemos ver. Porque hay tinieblas, aunque pudiéramos ver, hay tinieblas, pero resulta que además de las tinieblas hay ceguera. Entonces es imposible poderla ver. Pero viene el Espíritu Santo y enciende la luz y nos da la capacidad de ver. Entonces ahora sí podemos ir a la Biblia y verla. Y la Biblia, que está viva, va a producir en nosotros transformación por fuerza. O sea, es que yo pensé que el infierno no existía. Sí existe. Y entonces cuando yo acepto que el infierno existe, me he transformado. Soy otro. Hubo un cambio en mí. El que yo era el de los que creía que no había infierno, pero si ese fuera el caso, pero ahora me he transformado, me he convertido, he cambiado y ahora creo que hay infierno. Pero eso lo hizo la Biblia porque está viva y eso es lo que hacen las personas, la Biblia. El que ilumina es el Espíritu Santo. Bueno,
Porque además el Espíritu Santo inspiró la Biblia. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? Hay uno más, Juan, tocaría ya Friedel, Juan 3:5. Juan 3:5. Seguimos con una letra E. Juan 3:5. Léela tú, Alfredo. Tú ya no, porque no traes Biblia. Sí, Juan 3:5. Respondió Jesús diciendo: de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede heredar el reino de Dios. Ok. Ahora, primera de Pedro 1:23. Primera de Pedro 1:23 ahora. Léelo, por favor, Jaci. Siendo renacidos, no de... perdón. No, primera de Pedro 1:21. Sí. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para vuestra fe y esperanza sean Dios. Muy bien, al unir esos dos versículos, que es leerlo y luego el otro, ¿verdad? Básicamente produce o genera convicción. Ya sea que ponga la palabra produce o genera, aquí lo puse. La palabra de Dios produce finalmente convicción. O sea, estoy seguro que existe el infierno, estoy convencido. Ya no necesita decirme más, ni necesita explicarme más, ni necesita reiterarlo más. A lo mejor puedo estudiar más el tema del infierno, pero a estas alturas ya estoy convencido de que el infierno existe. Eso es lo que hace la palabra de Dios en los incrédulos. Produce fe, entendimiento, expectativa, transformación y convicción. Ahora vamos a ver el poder de la Biblia sobre los creyentes, que ya aquí vimos un poquitín, ¿verdad? Que estas cosas se pueden hacer extensivas hasta cierto grado en el creyente. Sí, se pueden hacer extensivas al creyente, pero ahora vamos a ver algunas que tienen que ver directamente sobre los creyentes. ¿Ok? Primera de Tesalonicenses 2:13, hermano Hugo, Lucero, Juan 17 al 19, Gregorio, Primera de Pedro 2:2, hermana Norma, Hechos 20:32, hermano Aguirre, Efesios 5:26. Efesios 5:26, terminamos con el hermano Aguirre, bueno, y la hermana Antonia, que van juntos, el Salmo 37:31. Salmo 37:31. Ok. Mientras que en el caso de los incrédulos produce o genera, esa es la otra. En el caso de los creyentes vamos a usar otra palabra. Actúa. Actúa. Es la palabra que vamos a estar usando. Así es que, 1 Tesalonicenses 2:13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Muy bien. En este primer punto, el versículo está explicando, está usando la palabra que actúa en vosotros los creyentes. ¿Ok? Cuando dice que actúa en nosotros los creyentes, la palabra actúa es que genera energía.
Ok, genera energía. Aquí va. Voy a usar la botánica, mis pocos conocimientos que tengo de esto, pero espero sean suficientes para esto. Las plantas van a tomar ciertos elementos de la tierra. Agua, principalmente, van a absorber el agua a través de la capilaridad, ¿verdad? De sus capilares. Es decir, son unos tubos por los cuales el agua, que tiene una propiedad de adherencia, van a usar las plantas. Es decir, que si ustedes mojan un papel de arriba hacia, toman un papel y lo ponen en el agua va a subir por el papel. Va a desafiar a la ley de la gravedad que la trae hacia abajo y va a subir por el papel. El papel se va a empezar a... ¿Por qué? Porque los espacios que hay en el tejido del papel, hay espacios, aunque no los podamos ver, pero esto está lleno de espacios. Las moléculas del agua, H2O, que tienen esta propiedad de pegarse, de adherirse, tienen un nombre científico más preciso, rápidamente ocupan ese espacio y la otra ocupa el otro y el otro, y se van adhiriendo, y eso se le llama capilaridad, y entonces ese atributo que tiene el agua es lo que hace que suba hasta árboles como la secuoya, que tiene 100 metros de altura. Muy bien, esa agua, junto con otros nutrientes como potasio, como hierro, como magnesio, dependiendo también del tipo de planta, es lo que más va a necesitar, llega, ¿verdad?, hasta las hojas, donde se encuentra algo formidable que es la clorofila. La clorofila va a tomar la energía del sol, el agua y los nutrientes, y los va a transformar, a eso se le llama la fotosíntesis, en azúcares. En azúcares. Eso es algo impresionante. Y el azúcar es energía condensada. Una cucharada de azúcar tiene muchísima energía. Muchísima energía. Nosotros, ¿verdad?, vamos luego a aprovechar esa energía. A veces la aprovechamos de más. Pero esa energía es la que hace que la planta esté viva y funcione. De eso se alimenta. Parte de esas azúcares las aprovecha la planta, se alimenta de eso y parte de eso lo almacena. Por tanto, todas las hojas, hay animales que se alimentan nada más de las hojas. Por ejemplo, los koalas solamente comen hojas de eucalipto, y a pesar de que tiene sustancias venenosas, tóxicas, el koala se ha adaptado, pero necesita comer muchísimo, porque son plantas y no tienen tanta energía. La carne es energía todavía en una manera más compacta. Mientras que un elefante necesita comer al día 50, 60 kilos de forraje para extraer la energía, pues nosotros, si nos comemos medio kilo de carne, ya andamos satisfaciendo todas nuestras necesidades alimenticias. Porque la carne es energía condensada, ¿ok? Y esa energía la usamos nosotros para movernos. Bueno, la palabra de Dios actúa, quiere decir que genera energía. La palabra de Dios, al estar viva, y nosotros no comerla, usarla, tomarla, tener contacto con ella, nos energiza, nos llena de energía, de poder. Entiéndase el poder a un nivel real, no imaginario, de disparar rayos, sino, por ejemplo, de fortalecer la voluntad.
Una persona de carácter débil, ¿cómo ve que hacemos? No, lo que usted diga, como usted diga, no, está bien. No, sí, no, yo no quiero problemas, no, lo que usted diga. Una persona así, que se alimenta de la palabra de Dios, va a tener la energía para decir, aquí se va a hacer lo que dice la Biblia. Se acabó. De hecho, predicar la Biblia así como si fuera, es una contradicción, porque es como comer miel sin querer subir nuestros niveles de azúcar. Pues ¿cómo? La gran diferencia, por ejemplo, que tiene el azúcar de las plantas con la miel que producen las abejas, es que el azúcar de las plantas se quema así, como un cerillo, mientras que la miel es como un calentón, se va quemando poco a poco. Ahí está la miel y va uno tomando la energía poco a poco. Son como cápsulas de liberación prolongada. La palabra de Dios es todo eso al mismo tiempo. Lee uno la Biblia y se enciende y dice, ok, a ver familia, vamos a... Pero también la palabra de Dios es de quema lenta, o sea, lo mantiene a uno encendido, ferviente. La palabra ferviente es encendido. Así es que, miren, y también tiene que ver con esto. Cuando éramos niños, cuando recién nacimos, todo lo que necesitábamos era el azúcar, eran las azúcares que contenía la leche de nuestra mamá. Y las grasas, que también es energía, las azúcares y las grasas, ¿no? Y que el hígado es capaz de transformar una cosa en otra. Es más, el hígado es capaz de transformar el músculo en energía, en azúcar. Pero, de hecho, por eso nace una persona, ¿sí sabían? Nosotros somos una batería, ¿ok? Y tenemos un límite para producir energía, ya no podemos producir más. Entonces la hermana Antonia, que es una pila, cuando se embarazó de Annie empezó a usar parte de la energía de su mamá, parte de la energía que le correspondía a la hermana, empezó a dársela a su criatura para que creciera, y empezó a crecer, y empezó a formarse, ¿verdad? Le dio toda la energía suficiente para que se formaran sus huesos, sus tejidos, su corazón, sus pulmones, todo lo absorbió de su mamá. Pero cuando llegó al tope la producción de energía de su mamá, vamos a pensar que su mamá podía producir 120, y Annie está y entre Annie y usted están en el 119, cuando llegan al 120, ¿verdad? Se desata señales en su cuerpo que le dicen a la criatura, o te sales o te mueres. Antes se pensaba que tenía que ver con el tamaño, que tenía que ver con el peso, que tenía que ver con el tiempo. No, tiene que ver con la capacidad del cuerpo humano de producir energía. Ya no, Annie moriría de hambre si seguía dentro de usted, porque ya no tendría la capacidad de alimentarla a ella también. Y tendrían graves problemas las dos, ¿verdad? No, un ser humano podría seguir en el vientre de su madre otros 6 meses si fuera capaz de producir la energía para sostener los 6 meses. Claro que luego a ver cómo nace, ¿no? Pero la razón es esa. Cuando nacimos entonces, todo lo que necesitábamos era la energía que producía la leche de nuestra madre. Ese es un cristiano que se convierte y todo lo que necesita es leer la Biblia. Eso es todo lo que necesita. Todo el alimento espiritual es suficiente para él, para estar así, llorando toda la noche y quejándose todo el día. Y claro, también debe de tener siestas largas y prolongadas, ¿verdad? El bebé, si lo imaginamos de esa manera, aunque no es la más correcta, pero solamente es una metáfora, la energía que necesita un creyente es muy poca y muy limitada. O sea, leo la Biblia, escucho la predicación y me voy, pero después de una predicación estoy ardiendo de la palabra de Dios y paso al frente y tomo decisiones. Pero va pasando el tiempo y yo voy creciendo y ya no es suficiente. Ya no es suficiente que lea la Biblia como antes, necesito leerla más. Pero va a llegar un punto en el cual leer la Biblia y escuchar la predicación ya no sirve. Ya no es suficiente. Y eso
sin nada más dando una fecha, 10 años después de ser salvo, si uno sigue con eso, porque no es suficiente. Necesita estudiar la Biblia. ¿De dónde? Fíjense en esto. Todos los creyentes en la iglesia somos iguales. Amén. Y ustedes se alimentan de la lectura de la Biblia, del estudio de la palabra de Dios y de la predicación. O sea, yo les preparo, a lo mejor por eso a casi todos los pastores nos gusta hacer de comer, porque les estoy preparando el alimento espiritual, variado, ¿verdad? A la semana, son 6 días a la semana sin contar el domingo. Entonces 2 días les voy a dar pollo, 1 puerco, 2 res y otro solo verduras, y lo tengo que mezclar, pero también tengo que ver que se llenen esto, entonces voy a necesitar fruta y es un plan. Y la predicación a la hora que se elabora no es nada más, bueno, nada más le puedo predicar a los papás, pero ¿y qué pasaría con el resto? Si nada más le predico a los papás, pues no comieron y entonces llegan a la iglesia y se van con hambre. La idea de tener clases de escuela dominical es para atender las necesidades alimenticias de la palabra de Dios que cada uno requiere, porque la predicación del domingo en la mañana es un reto para alimentarlos a todos. Pero ¿y si todos somos iguales en la iglesia? ¿Qué come el pastor? ¿Qué come el pastor? Ustedes no me predican a mí. Y rara vez yo escucho predicaciones. Rara vez, pues cuando viene un invitado. Jaciel. De lo mismo, ¿no? ¿De qué me alimento? De lo mismo que les predica a nosotros. Solo que pues... Bueno, a veces y a veces no, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si yo predicara del rencor, yo hace muchísimo tiempo que aprendí a no guardar rencor en mi corazón, ¿verdad? Desde que me enfrenté a una situación ya como pastor bastante trascendente y con otro pastor, dije no puedo vivir así. Y sí tenía rencor, pero salí de eso. ¿Se alimenta primero usted, no? Me alimento del estudio y no necesariamente, porque no todo lo que yo estudio se los doy. Pero yo me alimento de lo que yo estudio, de lo que yo tomo de la palabra de Dios. Y eso es lo que ustedes tienen que hacer también. Tienen que aprender a eso. Una de las cosas por las cuales yo me di cuenta que estaba llegando el momento, no quiero ser subjetivo en esto, sino simplemente comentar una experiencia. Una de las maneras a través de las cuales yo me di cuenta que yo, llamado al pastorado, que quería pastorear, o sea, el llamado, todos Dios nos llamó a servir, pero para mí quedó claro, ¿verdad?, que quería hacer esto, fue lo difícil de estar sentado escuchando predicar al pastor. Extremadamente difícil, complicado. Si viniera un hermano, por ejemplo, estoy pensando en el aniversario, yo tengo que predicar porque si no voy a explotar. No voy a aguantar yo que nada más ellos estén predicando y yo no. ¿Qué es? Necesito hacerlo porque ese fue una manera, me sentaba a escuchar sus predicaciones y excelentes predicaciones, y el mejor predicador que yo he conocido, de los pocos que he conocido, muchos, el mejor predicador de todos, y yo ya no. O sea, es como, no sé, va a llegar un momento en el cual el hermano Omar va a querer comer de lo que haga Lucero, ¿verdad? Ya luego qué pase con eso, pues ya veremos qué va a pasar, pero entre tanto eso es natural. Mi situación era lo difícil de estar escuchando predicar a alguien. ¿Sí me explico? O sea, alguien, yo considero la cocina de mi casa es mi cocina. Y que alguien se meta a mi cocina no funciona. Más normal.
no sé si no es igual para todos, pero por ejemplo usted tiene el llamado para ser pastor. Si no lo tiene, no funciona. Por ejemplo, yo, como ahorita está mencionando eso, yo me siento así cuando yo no sirvo a alguien de comer. Por ejemplo, acá es el aniversario, yo no puedo estar sentada. Sí. No puedo, es algo que no puedo hacer. Ok. Por ejemplo, ahorita ya cambió el ministerio, lo tiene otro, y yo sé que está bien, ¿no? O sea, ya estuve un tiempo y ya alguien me ha dicho, pero usted ya sirvió, ya no es su tiempo ahorita, pero tengo que servir, me siento mal de no hacerlo. Sí, exactamente así funciona. Y aunque va a comer de lo que usted prepare, es un hecho que no sabe igual para el que lo prepara que para el que se lo preparó. ¿Verdad? Sí, es la alarma. Muy bien, vamos a parar ahí porque continuamos. 5 minutos.